En la historia del cine y la comedia argentina, pocos nombres han logrado hacer reír a un país entero y, al mismo tiempo, provocar un nudo en la garganta tan profundo como el de Jorge Porcel. Era el gordo bonachón que llenaba las salas de los cines de los domingos por la tarde. El hombre que con una sola mueca podía desatar carcajadas en miles de personas. El rey indiscutido de la picardía criolla durante las décadas del 70 y 80. Pero detrás de esas luces de marquesina, detrás de los aplausos ensordecedores y de los gritos de «Porcel, ídolo», se escondía un alma rota, un corazón que sangraba en silencio y una tristeza tan inmensa que ni siquiera los chistes más groseros podían tapar. Hoy vamos a entrar en los rincones más oscuros de la vida, de este gigante de la risa. Vamos a desenterrar lo que él mismo enterró bajo capas y capas de grasa, maquillaje y sonrisas forzadas. Prepárense para llorar tanto o más de lo que alguna vez rieron con él, porque la verdadera historia de Jorge Porcel no es de comedia. Es una tragedia disfrazada de payasada. La mayor tristeza de Jorge Porcel no fue la pobreza de su infancia en los conventillos de la Boca, ni las críticas de los intelectuales que lo tildaban de vulgar. Ni siquiera los años de exilio forzado en Miami cuando la dictadura le cerró las puertas de su propio país. La mayor tristeza, según contó su único hijo varón entre lágrimas en una entrevista que casi nadie vio, fue ver cómo su padre, el hombre que había hecho reír a toda una nación doblarse de risa, se convertía en un anciano enfermo que ya no podía ni reírse de sí mismo. Jorge Porcel Jr. recuerda con precisión quirúrgica el día de 2005, en que encontró a su padre sentado en el suelo del baño de la casa de Miami, llorando como un niño porque no podía levantarse solo. Pesaba más de 180 kilos en sus buenos tiempos, pero en ese momento apenas llegaba a 90. Consumido por la diabetes, la cirrosis y una depresión que los médicos norteamericanos diagnosticaron como trastorno depresivo mayor con ideación suicida activa. Papá me miró y me dijo: «Hijo, yo hice reír a millones, pero no puedo hacer reír a este gordo viejo que me mira desde el espejo», contó Junior con la voz quebrada. Esa frase se le clavó para siempre. En los últimos 3 años de vida, Jorge apenas salía de su habitación. Las cortinas siempre corridas, la televisión encendida en canal de aire repitiendo sus películas antiguas, y él sentado en una butaca reclinable que crujía bajo lo poco que quedaba de su humanidad. A veces, en medio de una escena en la que él aparecía desnudo y gritando «¡Miren qué pedazo de gordo hijo de puta!», soltaba una carcajada hueca, sin vida, como si estuviera burlándose de sí mismo desde otro plano astral. Junior volaba desde Buenos Aires cada vez que la mucama llamaba alarmada. «Señor, su papá está hablando solo otra vez. Dice que quiere morirse». Llegaba y lo encontraba abrazado a una foto de cuando tenía 30 años, con el torso desnudo, la panza prominente y la sonrisa pícara que volvía locas a las mujeres. «Mira lo que era, mira lo que soy ahora», repetía una y otra vez. Una noche de 2004, después de la tercera operación de bypass gástrico fallida, Jorge intentó quitarse la vida tragándose todos los calmantes que tenía en la mesa de luz.
La mucama lo salvó de casualidad porque fue a llevarle el jugo de naranja que él pedía todas las noches aunque ya no podía ni probarlo. Lo encontraron tirado en el piso, con la boca llena de pastillas a medio tragar y los ojos en blanco. Cuando volvió en sí en el Hospital Jackson Memorial, lo primero que hizo fue pedirle perdón a su hijo. «Perdóname, hijo, no es por cobarde. Es que no aguanto más este cuerpo que me traiciona y esta cabeza que no para de decirme que soy un fracaso». Junior se derrumbó al lado de la cama y lloró como nunca había llorado en su vida. En otra ocasión, en 2006, ya intubado y con respirador, Jorge le hizo señas para que se acercara. Con la poca fuerza que le quedaba, le apretó la mano y le dijo al oído: «Cuando me muera, no dejen que me velen con traje y corbata. Pónganme el saco blanco con la camisa floreada de las vacaciones del amor, que es el que más me hacía reír cuando me miraba al espejo». 2 semanas después, el 24 de abril de 2006, Jorge Porcel murió solo en una habitación de hospital. Sin cámaras ni público, se fue del mundo que tanto lo había aplaudido y que nunca supo cuánto le dolía por dentro. Jorge Porcel se casó 3 veces y tuvo innumerables amantes, pero nunca logró que el amor le durara más allá de la pasión inicial. Su primera esposa, Elvira Gómez, fue la mujer de su vida, aunque él tardó en darse cuenta cuando ya era demasiado tarde. Se casaron en 1965 en una parroquia de Barracas, ella con un vestido prestado y él con un traje que le quedaba chico porque seguía engordando sin parar. Tuvieron 2 hijos, Jorge Jr. y Silvina. Elvira fue la que lo acompañó cuando nadie creía en él, la que planchaba sus camisas para los castings y la que aguantó las primeras infidelidades sin decir palabra. Pero la fama llegó rápido y con ella las tentaciones. Susana Romero, la vedette que compartió con él los escenarios más grandes de Argentina, fue la amante que más tiempo le duró. Casi 8 años de relación abierta, fiestas, champañe y titulares de revistas del corazón. Sin embargo, cuando Susana descubrió que Jorge la engañaba con una corista de 19 años, armó un escándalo que llegó a los diarios. Jorge se fue de la casa que compartían en Palermo Chico con 2 valijas y el corazón roto, pero a los 3 meses ya estaba viviendo con otra. Después vinieron Carolina la Rubia Santillán, Daniela Latana Moretti, una modelo venezolana de la que nunca se supo el apellido, una bailarina de Tropicana de Cuba, una locutora de radio de Córdoba, una actriz de teatro independiente de Mar del Plata. La lista es interminable. Jorge coleccionaba mujeres como otros coleccionan autos. Las usaba un tiempo y las cambiaba cuando se le rompía el embrague del deseo. Pero cada ruptura le dejaba una cicatriz que disimulaba con más chistes verdes y más botellas de whisky. En los años 90, ya con más de 50, intentó sentar cabeza con una contadora 20 años menor que conoció en Miami. Duró 2 años y medio, el tiempo récord después de Elvira. Se separaron porque ella no soportaba que él siguiera mirando a las chicas de 25 años menores en la playa de South Beach, mientras ella estaba a su lado. En los últimos 10 años de vida, Jorge vivió absolutamente solo. Su departamento de Brickell era enorme, con ventanales que daban al mar, pero siempre con las persianas bajas.
La única mujer que entraba era la mucama dominicana que le cocinaba arroz con pollo, porque ya no podía comer otra cosa. Por las noches hablaba por teléfono con Junior y le decía: «Hijo, si mañana me muero, que sepan que el único amor verdadero que tuve fue tu madre. A las demás las quise, pero a tu madre la amé». En 2004, cuando ya sabía que le quedaba poco, Jorge tomó un vuelo secreto a Buenos Aires sin decirle a nadie. Alquiló un auto y fue hasta la casa de Elvira en Villa Devoto. Tocó timbre con el corazón en la boca. Cuando ella abrió la puerta y lo vio demacrado, enflaquecido, con bastón, se le llenaron los ojos de lágrimas. Estuvieron 3 horas hablando en el living, sentados en el mismo sofá donde alguna vez se besaron por primera vez. Al despedirse, Jorge le dijo: «Perdóname, Elvirita. Fui un hijo de puta, pero te amé siempre». Ella solo lo abrazó y le contestó: «Yo también, Jorge, yo también». Nunca más volvieron a verse. 2 años después, cuando Jorge murió, Elvira mandó una corona de rosas blancas al velorio con una tarjeta que decía simplemente: «Siempre tuyo». Durante décadas, Jorge Porcel proyectó la imagen del macho alfa argentino sin complejos, el que se desnudaba en pantalla, el que hablaba de sus conquistas sexuales sin filtro, el que parecía no tener ni una pizca de vergüenza. Pero había algo que nadie supo jamás, algo que solo confesó en sus últimos meses de vida a su hijo y a su psicólogo de Miami bajo juramento de silencio absoluto. Jorge Porcel había sido abusado sexualmente de niño. Tenía 9 años y vivía en un conventillo de La Boca cuando un vecino cincuentón, amigo de su padre, lo llevó a un depósito de carbón con la excusa de darle caramelos. Lo que pasó allí lo marcó para siempre. Nunca se lo contó a nadie, ni a su madre, ni a su primera novia, ni a sus esposas. Lo guardó 70 años en lo más hondo de su alma, cubriéndolo con capas de grasa, chistes, mujeres y alcohol. Cole, en terapia, a los 68 años, por primera vez habló. Lloró como nunca lo habían visto llorar a ese hombre que parecía indestructible. «Doctor, toda mi vida me reí de los putos y de los maricones, porque tenía terror de que alguien sospechara que a mí me habían hecho eso», confesó entre hipos. El psicólogo le preguntó por qué nunca lo había dicho antes. Jorge respondió: «Porque si el gordo Porcel, el que se coge a todas, el que se desnuda y muestra la pija en las películas, hubiera dicho que de pibe lo violaron, me mataban de risa. Me destruían». Después de la muerte de su madre en 1998, Jorge Porcel entró en una espiral de la que nunca volvió a salir del todo. La mujer que lo había criado entre ollas y tangos en el conventillo de La Boca falleció de un infarto fulminante mientras él estaba filmando una publicidad de fiambre en México. Cuando le dieron la noticia en el set, soltó una carcajada nerviosa que heló la sangre a todo el equipo. Luego se encerró en su camarín y rompió todo lo que encontró a su alcance. Voló de urgencia a Buenos Aires, pero llegó cuando ya la estaban velando. Se arrodilló frente al cajón y habló con ella como si estuviera viva. «Mamá, perdóname. Yo te prometí que te iba a sacar de la miseria y mira dónde te dejo».
Esa noche bebió hasta perder el conocimiento en el velorio mismo, y tuvieron que sacarlo casi a rastras. A partir de ese momento, la desesperación se volvió su compañera permanente. En Miami compró un departamento de lujo en Brickell Key, pero vivía como si estuviera en una cárcel de oro. Las persianas siempre bajas, la luz artificial todo el día, el aire acondicionado a 18 grados aunque fuera invierno. Se levantaba a las 4 de la tarde, comía directamente de la heladera con las manos, veía sus películas viejas una y otra vez y lloraba sin consuelo cuando aparecía su madre en alguna escena de fondo. Tenía un altar improvisado con fotos de ella en la mesa de luz. La señora robusta de delantal, sonriendo con la boca desdentada, sosteniendo un mate en la mano. Le hablaba todas las noches. «Mamá, ¿por qué te fuiste? Yo era tu gordito. ¿Te acordás? Tu gordito que te iba a comprar una casa con jardín». En 2001 le diagnosticaron diabetes tipo 2 avanzada y cirrosis hepática no alcohólica. Los médicos le dijeron que tenía que bajar 100 kilos o se moría en menos de 5 años. Intentó dietas, operaciones, clínicas de adelgazamiento en Suiza, hipnosis, acupuntura, todo. Bajaba 20 kilos y subía 30. Cada fracaso lo hundía más. En una de las internaciones en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, pasó 32 días en coma inducido. Cuando despertó, lo primero que preguntó fue: ¿ya me puedo comer un asado? El médico le respondió que si lo hacía se moría. Jorge miró al techo y dijo: «Entonces, déjame morir, doctor, porque vivir sin comer es peor que morirse». Las noches eran lo peor. Padecía insomnio crónico y tomaba pastillas como caramelos. A las 3 de la mañana empezaba a caminar por el departamento en boxer, arrastrando los pies, hablando solo en voz alta. Los vecinos del piso de abajo se quejaban de los golpes y los gritos. Una vez la policía tocó la puerta porque lo oyeron gritar: «¡No me toquen más, hijos de puta, no me toquen!». Era el niño del conventillo que volvía en las pesadillas. La mucama lo encontraba acurrucado en el piso del baño, temblando, con la luz encendida y la puerta trabada con una silla. En 2003, contrató a una enfermera las 24 horas. 4 horas porque ya no podía valerse solo. La mujer, una cubana llamada Mercedes, fue la única persona que vio llorar a Jorge Porcel todos los días durante 3 años seguidos. Ella contó después de su muerte que él le pedía que le leyera los diarios argentinos viejos, los de los 80, cuando llenaba el Luna Park y las mujeres se desmayaban en la puerta. Mientras ella leía los titulares, él cerraba los ojos y sonreía, pero las lágrimas le corrían por las mejillas hasta el cuello. «Señor Jorge, ¿por qué llora si eran tiempos felices?», le preguntaba Mercedes, y él respondía siempre lo mismo: «Porque ya no vuelven más, Mercedes, ya no vuelven más». Jorge Porcel nunca dejó de trabajar mientras pudo moverse. Incluso en los años del exilio en Estados Unidos, cuando Argentina lo había medio olvidado, seguía aceptando shows en teatros de latinos en Miami, Nueva York, Los Ángeles. Subía al escenario con 180 kilos encima, jadeando, con oxígeno portátil escondido detrás del telón, pero igual hacía los chistes de siempre,
Se bajaba los pantalones, se daba palmadas en la panza y gritaba: «¡Mira qué pedazo de gordo tengo, muchachos!». El público reía, pero él ya no. Detrás del telón era otro hombre. Se sentaba en una silla especial reforzada, se ponía la máscara de oxígeno y lloraba en silencio mientras el presentador lo anunciaba. El productor de esos shows, un uruguayo llamado Raúl, contó que una noche en el James L. Knight Center de Miami, después de un espectáculo a sala llena, encontró a Jorge vomitando en el camarín. No por la comida, sino por los nervios y la angustia. «Raúl, no doy más», le dijo entre arcadas. «Me pagan para hacer reír y yo me quiero morir». ¿Te das cuenta de la ironía? El tipo que hace reír a 2,000 personas se quiere cortar las venas. En Argentina, cuando volvía por temporadas cortas entre 1996 y 2002, la presión era aún peor. Los productores lo obligaban a hacer 3 funciones por noche en el teatro, porque el público paga por ver al Porcel de antes. Él subía al escenario con calmantes y corticoides para bajar la inflamación de las piernas. Hacía los sketches antiguos, palabra por palabra, pero los ojos estaban vacíos. Una vez, en el Teatro Broadway de Buenos Aires, en medio de la escena del desnudamiento clásico, se quedó congelado 10 segundos mirando al público sin decir nada. 2,000 personas esperando el remate y él mudo, con lágrimas asomando. Tuvo que improvisar un chiste sobre que se le había enganchado la tanga para salvar la situación. Pero esa noche se juró que nunca más volvía a un escenario argentino. Los compañeros de reparto notaban que algo andaba mal. Alberto Olmedo ya había muerto. Javier Portales estaba enfermo. Pero los más jóvenes como Guillermo Francella o Rani lo veían llegar a los estudios con ojeras hasta el piso y decían: «El gordo ya no es el mismo». En una grabación de Mesa de Noticias en 1998, Jorge tuvo un ataque de llanto en pleno sketch. Estaba haciendo el personaje del turco libidinoso cuando de repente se puso a gritar: «¡Basta, no puedo más!» y salió corriendo del estudio. Lo encontraron en el estacionamiento golpeando el auto con los puños cerrados hasta sangrar. Nunca explicaron al público qué había pasado. Cortaron la escena y repitieron otra toma al día siguiente. En los últimos shows que hizo en Miami Beach en 2004, ya con bastón y silla de ruedas detrás del telón, pedía que le pusieran una foto gigante de su madre en el fondo del escenario. El público pensaba que era parte del homenaje, pero en realidad era lo único que le daba fuerzas para salir. Antes de cada función rezaba en voz baja mirando la foto: «Mamá, dame fuerza para hacerlos reír un ratito más, aunque sea fingido». Y salía. Sonreía con esa boca enorme, hacía los gestos obscenos de siempre. Pero quien lo miraba de cerca veía que las lágrimas le brillaban bajo las luces. En 2005, el colapso fue total. Los médicos le diagnosticaron depresión mayor, resistente a tratamiento, trastorno de estrés postraumático y principio de demencia frontotemporal por los años de diabetes descontrolada. Ya no reconocía a algunos amigos de toda la vida. Confundía a la mucama con su madre y le pedía que le hiciera milanesas como cuando era chico. En una de las internaciones psiquiátricas en el Mount Sinai de Miami Beach, estuvo atado a la cama porque intentaba arrancarse las vías y gritaba que lo estaban quemando vivo.
Pasaba días enteros sin hablar con nadie. Se quedaba mirando la pared, murmurando frases sueltas. El carbón, no me toquen. Nadie entendía hasta que Junior, después de leer los informes del psicólogo, comprendió que eran recuerdos del abuso infantil que salían a la superficie cuando las defensas mentales se derrumbaban por completo. Una noche de octubre de 2005, llamó a su hijo a las 5 de la mañana llorando desconsoladamente. «Hijo, vení volando, por favor. Veo a Olmedo sentado en la silla del comedor y me dice que me va a llevar con él». Junior tomó el primer vuelo y lo encontró caminando desnudo por el departamento, convencido de que Alberto Olmedo estaba vivo y había venido a buscarlo para hacer una gira juntos. Estuvo 2 semanas internado en la unidad de psiquiatría, sedado, hablando incoherencias. Cuando salió ya no era el mismo Jorge Porcel. Hablaba despacio, se le caía la baba, se orinaba encima. El gigante de la comedia argentina se había convertido en un anciano dementado que a veces preguntaba: ¿quién soy yo? En los momentos de lucidez, que eran cada vez menos, escribía cartas que nunca enviaba. Tenía un cuaderno donde anotaba pensamientos sueltos. Me reí tanto que se me gastó la risa. Le debo una disculpa a cada mujer que usé para tapar el agujero. Si vuelvo a nacer, quiero ser flaco y feliz. Junior encontró ese cuaderno después de muerto y lo guarda como el mayor tesoro. Los últimos 6 meses fueron una agonía lenta y cruel. Jorge ya no podía caminar. Lo tenían que levantar con una grúa especial para cambiarlo de cama a silla. Pesaba menos de 80 kilos. La piel le colgaba en pliegues, los ojos hundidos en las cuencas. La diabetes le había necrosado los pies. Le amputaron primero los dedos, luego medio pie derecho, después el izquierdo. Cada operación era un calvario. Despertaba de la anestesia gritando de dolor y pidiendo que lo dejaran morir. En marzo de 2006 sufrió un infarto masivo. Lo revivieron 3 veces en la ambulancia. En la terapia intensiva del Jackson Memorial lo mantuvieron vivo con máquinas, pero el cerebro ya no respondía. Junior autorizó que lo desconectaran el 24 de abril de 2006 a las 11:47 de la mañana. El médico certificó fallo multiorgánico secundario a diabetes mellitus tipo 2, cirrosis hepática y depresión mayor no tratada adecuadamente. En el momento exacto en que le quitaron el respirador, la mucama Mercedes, que estaba al lado de la cama, juró que vio una sonrisa apenas perceptible en los labios de Jorge, como si por fin, después de 71 años de lucha, el alma hubiera encontrado paz. El cuerpo fue repatriado a Argentina en un vuelo comercial. Lo velaron en el Congreso Nacional porque así lo había pedido él en vida. Quiero que me despidan como a un presidente, aunque sea el presidente de los gordos. Miles de personas desfilaron frente al cajón. Muchos lloraban, muchos reían recordando sus películas. Pocos sabían que dentro de ese ataúd no solo iba el rey de la comedia argentina, sino también un niño asustado que nunca pudo sanar. Un hombre que hizo reír al mundo entero para que nadie viera que él estaba roto por dentro. Y así terminó la guerra más larga y más silenciosa de Jorge Porcel. Una guerra contra su propio cuerpo, contra sus demonios, contra la soledad
y contra el recuerdo imborrable de un depósito de carbón en la boca, donde una tarde de 1944 le robaron para siempre la posibilidad